Seguimos con más noticias de Latinoamérica acá en DNews y a esta hora vamos a viajar directamente hasta Bogotá, Colombia, para establecer un contacto con nuestra compañera Estefanía Meira Cerantes. Buen día, Estefi, ¿cómo estás? Hola Cintia, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte desde una Bogotá muy soleada con una temperatura que va a ascender hasta los 21 grados centígrados. Es un clima muy veraniego que estamos viviendo aquí en nuestro país, muy atípico también para este lado del continente. Pero bueno, quiero empezar con la noticia del día, la situación preocupante que aún se vive en el Catatumbo. Ya han confirmado que son más de 35.000 los desplazados por la violencia, por esta disputa que se da entre dos grupos guerrilleros, los disidentes de las FARC, especialmente el Frente número 33 y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que estaba en diálogos con el gobierno, cuyos diálogos de paz fueron cancelados. La violencia que se vive en el Catatumbo deja más de 80 muertos, ya las morgues están saturadas en el departamento de Norte de Santander y sus alrededores por todos los cadáveres que han llegado hasta allí. Es una situación realmente preocupante. Hace unos pocos minutos el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, declaró en una de las emisoras de radio más importantes del país que la emergencia económica no se va a decretar, pero el estado de conmoción interior sí se va a decretar. Particularmente están definiendo las zonas, pero en la zona del Catatumbo ya es un hecho que el decreto saldrá en los próximos minutos. Habrá que esperar porque ayer estuvieron en reunión de Consejo de Ministros hasta altas horas de la noche tratando de que todos los ministros firmaran este decreto antes de que se pudiera aprobar. El interrogante es ¿por qué Petro está diciendo que esto es un fallo de la nación? Aquí te voy a mostrar las palabras que pronunció el presidente Gustavo Petro a continuación. Uno aprende también de los fracasos y allí hay un fracaso de la nación. Pues lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a Norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las montañas porque duraría meses. Esa es una probabilidad. Escondiéndose en la trocha para no ser vistos. En general eso se puede hacer con pocas unidades. Pero en un volumen mucho más grande, algún tipo de información debimos tener. Y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron? ¿O anduvieron? ¿O se transportaron? Esa es una pregunta a hacerse. Como podríamos hacernos muchas otras. Bien, así hacía referencia entonces el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a lo que ha calificado como un fracaso, Estefi, al gobierno, ¿no? Precisamente por toda la crisis del Catatumbo. Claro que sí, Cincia, lo que aquí se está hablando en la opinión pública y que se le critica al presidente es que desde la Defensoría del Pueblo y desde muchos entes gubernamentales se había advertido que la situación del Catatumbo era muy grave. Incluso el pasado 15 de noviembre se había emitido una gran alerta que el gobierno nacional pues decidió un poco taparse los ojos, y en medio de esta situación que se agravó esta semana y toda la violencia que hemos visto en el Catatumbo en videos y fotos y toda la situación humanitaria gravísima que se vive en esta frontera de Venezuela y por supuesto la sonada de lo que han sido estos dos grupos guerrilleros, tanto el ELN como las disidencias de las FARC, preocupa que el presidente haya hecho caso omiso de las advertencias. Otro tema que está también en la opinión pública en este momento es el presidente dice que es un fracaso de la nación, pero se le está olvidando que él es el primer mandatario de los colombianos, también comandante en jefe de las fuerzas militares, y lo que se le está cuestionando duramente es por qué no ha enviado una operación militar. Lo que pasa, Cincia, para ponerte en contexto y a los televidentes, es que la zona del Catatumbo, los ubico geográficamente, es al nororiente de nuestro país, frontera con Venezuela, este departamento de Norte de Santander, y el Catatumbo es el norte del departamento. Este es un corredor donde la droga circula libremente entre ambos países, es un corredor de paso para la droga a Venezuela y es un lugar que ha multiplicado su violencia particularmente este año.
año. Lo que se habla desde los datos oficiales que tienen los entes gubernamentales y las ONG es que, por ejemplo, el ELN, su guerrilla ha crecido de 1.900 hombres en el 2010 a hoy, 2025, ya hay 6.200 personas en las filas del ELN y ha crecido muchísimo en estos últimos 2 años durante la presidencia de Gustavo Petro. Hay muchas cosas que poner aquí sobre la mesa, Cinzia, y una de ellas es qué está pasando con las víctimas, qué está pasando con los desplazados, porque aquí se viola sin duda un derecho internacional humanitario que es el desplazamiento forzado de personas. A continuación tenemos a Iris Marín, la defensora del pueblo, que nos habla de este tema justamente. La situación de desplazamiento forzado, al último corte que hicimos hace unos minutos, teníamos información de 32.000 personas desplazadas, principalmente en Cúcuta, donde se encuentran más de 15.000, Ocaña, donde aparecen más de 11.000 personas ya con censos censadas, en Tibú 5.300 y otros grupos más pequeños en otros municipios del Catatumbo. Se mantiene el confinamiento en varias zonas del municipio, se continúa también la operación de parte de la Fuerza Pública y de Naciones Unidas de extracción de personas que se encuentran en riesgo extremo. Se ha reportado el homicidio de 5 firmantes de paz comprobado. También la desaparición forzada de varios de ellos y el secuestro de otro grupo. También continúa la operación de levantamiento de cuerpos cuando ha sido posible. De ellos han sido entregados a medicina legal y se han logrado exámenes médico-forenses de 35 cuerpos, de los cuales 2 no han sido identificados y los restantes están siendo entregados a su familia. Bien, escuchábamos entonces, Estefi, a Iris Marín, defensora del pueblo, refiriéndose, como tú bien lo decías, a esta crisis del Catatumbo. Claro que sí, Cinzia, y otro de los temas es lo que está sucediendo en la frontera con Venezuela. Hay uno de los puntos principales de esta frontera, que es el puente de Tienditas, que en este momento se encuentra totalmente cerrado porque Maduro lanzó una operación militar en esa zona. Está militarizando la frontera con Colombia debido a estos problemas que se han presentado en los últimos días. Es una situación humanitaria, Cinzia, gravísima, que tiene preocupado, por supuesto, a todo colombiano, no solamente al gobierno nacional, que en este momento, pues también otro de los temas de los que se habla es el por qué el presidente hoy decide que va a emprender un viaje hacia Haití en medio de este problema humanitario y del conflicto que se presenta en esta zona del país, Cinzia. Sin duda, Estefi. Y por cierto que repasábamos en horas de la mañana, ¿no?, el comunicado que mandaba el jefe del ELN, Antonio García, bueno, hablando de que van a vengar a su gente, un mensaje realmente tenebroso que alias Mecha comparte, advirtiendo, ¿no?, esto, que van a vengar la muerte de los disidentes. Te propongo entonces que lo escuchemos, quizá para contextualizar un poco más esta crisis entre ambas, el enfrentamiento entre ambas bandas. Camarada, buenos días. Hoy nos encontramos aquí tomándonos un café. Primero por el día de hoy estamos a 21 de enero. Camarada, con berraquera, mientras exista un fariano en el Catatumbo habrá esperanzas. Nosotros somos capaces. Cuente con nosotros, aquí estoy, al lado de ustedes, hombro a hombro. Vengaremos nuestra gente, mucho respeto a la población civil, a todo el mundo. Contundentes, no disparar sin ver objetivo. Ser muy prudentes, los quiero unidos, más que nunca, cada uno después del combate, fuimos capaces. Iniciamos cuando los paramilitares entraron a Catatumbo, sí, en 1999, hoy nos volvemos a enfrentar a una igual de realidad, ya no con los paramilitares, sino con los que eran nuestros amigos, a los guerrilleros del ELN, que sientan amor de patria, que sientan el legado camilista, los invito a reflexionar y serán mis amigos. A los que cogieron el camino, el cual les dijo el señor de HH, de los de Comuneros del Sur, pues esos sí tienen que morir. A todos esos que llaman el EFER, que son los narcohelenos del Catatumbo. Muchachos, mucha suerte, vea con cabecito por el día de hoy, moral y pa'lante, venceremos. Bueno, como veíamos en pantalla, así hablaba entonces alias Mecha, principal líder del Frente 33, Estefi.
Claro que sí, Cincia. Este video es la reaparición de uno de los comandantes más importantes que tiene la disidencia de las FARC. Recordemos que los disidentes son todos los integrantes de esta guerrilla que no se acogieron al proceso de paz de 2016 con Juan Manuel Santos y decidieron quedarse en las armas y en los territorios aislados de Colombia, que en este caso el Catatumbo es uno de ellos. ¿Y por qué digo aislados? Porque el Estado no tiene presencia en esos lugares del país y es preocupante que no pueda llegar ni siquiera la fuerza pública. Te estoy hablando que ni siquiera los militares ni el ejército pueden ingresar a esa zona que está totalmente tomada por estos grupos guerrilleros. Bien, Estefi, estaremos entonces ampliando estas y otras informaciones a lo largo del día. Muchísimas gracias por este contacto a la mañana de hoy. Claro que sí, Cincia, un feliz día para ti y para todos los televidentes.